Sana tu corazón. Las heridas del corazón, los obstáculos del corazón, los defectos del corazón. José Iván Cardona Gómez, 2022. Sana tu corazón. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Me encontré con este versículo de Proverbios que me ha inspirado para el título de este libro. El corazón en el imaginario colectivo es la fuente de buenos y malos sentimientos y aquí de manera metafórica se presenta como esa parte íntima que todos tenemos y que a veces descuidamos, olvidamos y hasta maltratamos o permitimos que sea maltratada. Quiero reflexionar sobre las heridas del corazón, tema tratado por Lise Bourbeau desde hace ya muchos años. Asimismo sobre los obstáculos del corazón que surge a partir del análisis de casos en mi experiencia laboral y sobre los defectos del corazón inspirado en el estudio de la terapia Gestalt y el Eneagrama. Estos temas se irán acompañado de momentos de oración, preguntas para reflexionar y de ejercicios prácticos. Agradezco el interés por este libro. Oración. Hoy Señor quiero pedirte que me ayudes a abrir el corazón, a abrir mi mente, que me dé la disposición para poder aprender, para poder implementar las sugerencias que presenta este libro, porque en realidad quiero sanar mi corazón. Amén. Preguntas para reflexionar. Identifico algunas heridas en mi corazón. ¿Cómo imagino que sería mi vida sin esas heridas? Capítulo 1. Heridas del corazón. Muchas de estas heridas son generadas en la época en que somos más vulnerables, es decir, en la infancia y en la adolescencia. Veámoslas a continuación. El rechazo. El rechazo es un flagelo que causa mucho daño. Creo que no somos conscientes del daño que podemos hacer cuando rechazamos a alguien de manera cruel y poco empática. Eso es aún más grave cuando se hace con un niño o un joven, ya que son más vulnerables ante esto y es más doloroso aún cuando esto es infringido por figuras de autoridad o importantes para la persona como son los padres y cuidadores. La persona víctima de rechazo puede durar con esta sensación durante mucho tiempo y si no se trabaja en esto podría durar toda la vida. No hablo de cualquier rechazo y no significa que tengamos que aceptar toda ocurrencia para que la persona en cuestión no se sienta herida, hablo del rechazo injustificado y cruel que es incapaz de ver lo bueno y que resalta el error. Lastimosamente existen muchas personas que encuentran un morboso placer en descalificar, apocar y devaluar a las personas. Esto es más evidente cuando lo hacen personas que tienen problemas de personalidad como el narcisismo o personalidades antisociales. Lastimosamente muchas de estas personas conforman familias y ya se imaginarán cómo esto afecta a la pareja y a los hijos. Cuando existen heridas es frecuente acudir a máscaras, estrategias para poder sobrellevar la situación en la vida cotidiana. Se dice que la máscara que usan las personas que han sufrido rechazo es la máscara del huidizo, es decir, personas que huyen, que escapan de las circunstancias que les presenta la vida. En oportunidades puede parecer más fácil escapar que volver a sufrir el dolor del rechazo, puede ser más fácil volverse un asocial y aclaro que el concepto de asocial es totalmente diferente al de antisocial. El asocial es alguien que no gusta de las actividades sociales, las evita. El antisocial es alguien que no tiene empatía y transgrede toda norma social buscando solo su beneficio personal, llegando incluso a hacer uso de grandes habilidades sociales. Volviendo a la persona huidiza, es frecuente que tenga problemas de habilidades sociales y que le cueste trabajo el interactuar con otras personas. Lo paradójico es que esta ausencia de habilidades sociales en lugar de evitar el rechazo puede motivarlo. Una persona muy inteligente e interesante, por ejemplo, puede pasar por una persona inadaptada, rara, si no tiene habilidades sociales y esto trae consigo más rechazo. Por eso es importante identificar que las máscaras en lugar de ser una solución se pueden convertir en un problema adicional y más grave que el que pretenden corregir. El rechazo se vive de muchas maneras. A veces hay un rechazo que es explícito, donde te dicen, no te quiero, tú no eres mi hijo, eres lo peor que me ha pasado, pero también a veces hay un rechazo implícito, basado en insinuaciones, ciertas actitudes, algunos conceptos. Ambos rechazos causan daño. El que hace explícito el rechazo puede ser un personaje impulsivo, gente más primitiva a la que no le importa mucho su imagen personal, no les importa lo que piensen los demás. El rechazo implícito es más disimulado, es un poco más elaborado, lo puede ejercer una persona con un poco más de formación intelectual y que se preocupa mucho de su imagen. Lo hacen de esa manera para que nadie pueda decir que ellos son malas personas, como puede ser el caso de una persona narcisista que se interesa tanto en su imagen que acude a un rechazo un poco más implícito, una agresión un poco más simbólica, con pequeñas actitudes, en voz baja, hablando al oído.
Porque les interesa mucho quedar bien, piensan mucho en manipular y en sacar provecho y no lo podrían hacer si se muestran abiertamente como personas que rechazan, que agreden, que causan daño. Creo que esto nos debe dar paladar para poder discernir, diferenciar a la gente que tiene una alta tendencia a ejercer este rechazo, ya sea explícito o implícito, una capacidad de identificar esas estrategias que a veces vuelvo y repito son muy elaboradas, para apocar al otro, para disminuir al otro, para excluir al otro y entender que muchas veces cuando nos quieren excluir o cuando quieren excluir a una persona es porque allí hay inclusive un temor de parte del agresor, el temor de que esa persona hable o diga algo o exprese algo, o de que ocupe un lugar más adelante que no quieren que ocupe. Por eso tras el rechazo puede haber inclusive un temor, por eso con frecuencia se rechaza al inteligente, al que es agradable físicamente, al que tiene ciertas habilidades, porque el agresor sabe que esta persona puede ser una fuerte competencia, sabe que lo puede superar con creces y eso genera temor en estas personas que tiene problemas de autoestima, que tiene demasiada codicia, gente vanidosa como los narcisistas que quieren ser el centro del universo y no aceptan que otro pueda robarles un poquito de esos reflectores que quieren que solo estén sobre ellos. Hay que tener mucho cuidado como siempre lo recalco, para no caer en esto, tener cuidado en llegar también a rechazar y excluir y ser ofensivos con las personas, creo que es algo muy tonto repudiar esto y al mismo tiempo hacerlo, yo creo que hay que ser inclusivos, debemos invitar a que la gente participe, a que la gente construya, entre todos podemos construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y no repetir esto en las familias por ejemplo, que se vuelven como dicen algunas personas cadenas intergeneracionales, cosas que van de generación en generación, rechazo o violencia, este tipo de cosas que se vuelven muy dolorosas, podemos cortarlas aquí y ahora, si somos conscientes y responsables. El abandono. El abandono es otra situación que ha vivido mucha gente. Aclaro que el abandono estrictamente hablado solo ocurre con personas con alguna discapacidad que les impida hacerse cargo de ellos mismos, con adultos mayores o con infantes. Los adultos no somos abandonados, simplemente interrumpimos relaciones, terminamos relaciones y eso es algo distinto. En fin, el abandono ocurre con mucha frecuencia cuando se han tenido padres o cuidadores negligentes, algo que también ocurre con mucha frecuencia, lastimosamente para muchos padres es más importante su trabajo, su vida erótica, su vida afectiva o pasarla bien, que sus hijos y desconocen totalmente el daño que esto puede causar en la vida de esos seres en formación. Creo que esto ocurre muchas veces de generación en generación, existen personas que hablan de cadenas o ataduras generacionales y ser consciente de esto, darse cuenta de la gravedad de este asunto puede ayudar a no seguir replicando esa dinámica de generación en generación, se puede parar ya, si asumes la responsabilidad y decides actuar diferente. La máscara que usan las personas que han sufrido abandono es la de la dependencia, por eso vemos a tantas personas dependientes, aferradas a personas y relaciones que no les aportan nada, es más, que destruyen su vida. La dependencia pretende evitar vivir nuevamente el dolor del abandono. La dependencia puede manifestarse también en el apego a objetos como en esas personas que acumulan objetos y les cuesta desprenderse de ellos. Nuevamente vemos cómo la cura resulta peor que la enfermedad, la dependencia no evita el dolor del abandono, tal vez acentúa ese dolor, inclusive esta actitud puede promover el abandono ya que una persona dependiente puede llegar a ser asfixiante para sus amigos y parejas afectivas, asimismo pueden padecer de celos enfermizos que aturden a las personas con las que se relacionan, llevando a que sus parejas o amistades den por finalizado el vínculo y se alejen. El abandono es muy frecuente, ya lo había mencionado, estamos en una sociedad en que lastimosamente hay mucha madre cabeza de hogar, lo que significa que hay mucho padre que abandona, que no asume sus responsabilidades, no solamente financieras, sino emocionales, porque un niño no necesita solamente dinero, sino un apoyo emocional y un apoyo concreto, el apoyo concreto de estar allí con cosas concretas, como por ejemplo, te ayudo a cargar la maleta. Te voy a ponerte los zapatos, te llevo al colegio. Es una ayuda concreta, quiero resaltar y repetir, porque sé que ya lo había mencionado, que es importante no caer en lo mismo, no caer en ese tipo de cosas, no hacer que se vuelva una costumbre, no hacer que se vuelva algo cotidiano, parte del paisaje,
evitar normalizarlo porque este tipo de cosas no son normales, dejar a hijos abandonados, dejar hijos regados por todas partes y pensar que eso nos hace más hombres, por ejemplo, es un pensamiento ridículo, infantil y poco inteligente. Seguir perpetuando lo mismo que hicieron con nosotros y seguir generando una sociedad enferma no tiene sentido. A veces como psicólogo me pregunto cómo no hay más gente dañada, más psicópatas, asesinos, etc. Si es que hay tanto abandono y bueno, hago énfasis en los padres porque es más evidente, por lo menos en Latinoamérica, pero también hay madres que abandonan. Yo he visto muchos casos de madres que abandonan. Esto lógicamente genera resentimiento, genera dolor, genera rencor, resentimiento social que puede ser con todos los hombres, por ejemplo, o con todas las mujeres, con todo un género, y esto genera problemas sociales, donde prácticamente nos odiamos entre hombres y mujeres por culpa de unas pocas personas que han sido incapaces de asumir sus responsabilidades, incapaces de tener empatía, inteligencia emocional, con algo tan delicado como es la vida de un niño o una niña. No hay que abandonar, hay que asumir las responsabilidades, esa es la invitación. La humillación. La humillación se puede haber vivido de muchas maneras, siendo víctima de palabras, actitudes y actos. Algunas veces esa herida puede ser la pauta de relación para las personas que han pasado por esto, son asimismo humillantes, altivas, pueden tener un ego inflado, una falsa autoestima que oculta el dolor y la herida. La máscara de esta herida es la del masoquista, una máscara que busca el dolor, que inclusive busca el placer a través del dolor, dolor que puede ser físico o psicológico. Esta máscara puede buscar evitar revivir ese dolor de las primeras humillaciones o acudir a esas experiencias primitivas para relacionarse por medio de ellas por desconocer otras maneras mejores de hacerlo. También puede ser una manera de manejar la agresión que la persona no acepta y que no quiere usar para atacar o destruir lo que le causa dolor. En fin, este tema puede ser muy complejo y lo cierto es que es importante trabajar en eso para sanar esa herida y soltar esa máscara que lo único que hace es dañar más nuestro ser, nuestra dignidad y que impide una sana relación con el otro. Esto de la humillación tiene muchas facetas. Creo que en el colegio, por ejemplo, muchas personas fueron humilladas por sus compañeros, inclusive por padres de otros compañeros, e inclusive por algunos profesores. Esto suena horrible pero es la verdad. Adultos que están a cargo de formarnos, de ayudarnos a ser mejores seres humanos, resultan humillando, resultan colocando apodos, haciendo matoneo, y esto lógicamente genera una percepción en la persona que vive con sensación de injusticia, dolor, rabia, frustración, que a la larga van a generar un adulto probablemente también humillante, pero también con un profundo temor a volver a vivir esa experiencia primaria de humillación, de volver a vivir esa burla, esa amenaza, esa comparación, ese etiquetado, porque los apodos son etiquetas. Pueden haber apodos técnicos que no son groseros abiertamente, pero son apodos finalmente, como decir que una persona es desordenada y ya no se le dice por su nombre sino el desordenado, y ya se etiquetó como desordenado o negligente o perezoso. Bueno, no es una grosería propiamente dicha, pero estamos etiquetando a una persona y muchas veces nos lo repiten tanto, que lo terminamos creyendo, terminamos diciendo, soy un perezoso, soy un cochino, soy un bruto, lo mío no es el inglés, lo mío no es hablar en público. Esto genera graves problemas. Puedes empezar a entender que ya tenemos una experiencia, un crecimiento emocional, espiritual, intelectual y no debemos tener tanto miedo a la humillación. Nos pueden decir mil ofensas, pero una cosa muy distinta es que nosotros nos sintamos humillados. Son dos cosas distintas. Pueden lanzarnos golpes por dar otro ejemplo, pero otra cosa es que nosotros nos quedamos inmóviles para recibirlos. Podemos esquivarlos, podemos bloquearlos, podemos defendernos, porque ya no somos los mismos niños y adolescentes, porque ya hemos aprendido. Entonces no hay que tenerle miedo a la humillación. Siempre va a haber gente enferma emocionalmente hablando, que necesitan humillar para sentirse superiores, para sentirse bien, o no sentirse tan inferiores, y uno no puede caer en el juego de estas personas enfermas, porque termina actuando también como un enfermo. Eso hay que trascenderlo y superarlo. La traición. Con frecuencia ocurre la traición, promesas que no se cumplen, expectativas que nunca fueron hechas realidad. La traición cuando tu padre te promete que cuidará de ti pero te abandona, por ejemplo.
Este tipo de situaciones socavan la confianza no solo con la persona en cuestión sino con el mundo, afecta todas las relaciones. Una persona me decía, si no puedo confiar en mi mamá, entonces ¿en quién puedo confiar? La máscara de esta herida es la del controlador. Controlar puede parecer ser la estrategia para evitar la traición, pero se convierte en algo agotador tener que dormir con un ojo abierto. Sanar la confianza, sanar la fe en uno mismo y en los otros es un proceso complejo pero necesario para vivir con mayor tranquilidad. Como de costumbre los extremos son malos, no se trata de ser un ingenuo o un crédulo, tampoco hay que irse a ese extremo. Controlar a las personas que nos importan puede ser un tipo de maltrato, desconfiar injustificadamente de las personas puede ser una especie de calumnia. La gente finalmente se cansa y busca relacionarse con personas que no sean controladoras. Creo que existen muchas personas que viven con una especie de paranoia, que muchas veces se pueden convertir ya propiamente en patologías como el trastorno paranoide de la personalidad, y esto está muy relacionado con la traición, sentirse traicionados por familiares, amigos, profesores, por personas que fueron muy importantes en la infancia y adolescencia, que son momentos de la vida en que somos muy vulnerables, porque aún no tenemos la madurez, la fuerza, la inteligencia y la experiencia para enfrentar este tipo de cosas. La traición muchas veces, tratando de ser objetivo y de ver las cosas desde otra perspectiva, puede ser sin intención. Cuando la gente te traiciona muchas veces no está pensando, lo voy a traicionar para que se sienta mal, para que sufra. No lo creo, simplemente lo hacen desde una perspectiva miope. Es una perspectiva ignorante, no en el sentido academicista de la palabra, sino en el sentido de simplemente desconocer que sus acciones pueden tener unas consecuencias graves tanto en su vida, como en la de las otras personas, y eso nos puede ayudar a perdonar, o por lo menos a entender lo ocurrido. No todo el mundo es traicionero, creo que la mayoría de gente no lo es, aunque lastimosamente hay gente con problemas patológicos como los famosos psicópatas, pero la mayoría de las personas son buenas y no quieren ser traicioneras. Muchas veces, simplemente lo hacen porque piensan que así pueden salvar su pellejo, teniendo en cuenta el instinto de supervivencia que todos tenemos y sin darse cuenta pueden hacernos daño, como un daño colateral, y esto no lo justifica del todo, pero por lo menos nos ayuda a entender un poco esa situación de la tradición. La gente no está pensando, ¿cómo lo voy a traicionar? ¿Cómo la voy a hacer sufrir? No. La gente tiene cosas más importantes en qué pensar, cosas relacionadas precisamente con esto que refiero del instinto de supervivencia. Quieren responder preguntas como por ejemplo, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Con qué voy a pagar el arriendo? ¿Con qué voy a hacer el mercado? ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? Por dar algunos ejemplos, y muchas veces en esos procesos que son muy egoístas, también de paso traicionamos gente y nos traicionan. La injusticia. Uno puede tener esa sensación de que han sido injustos con uno, que las cosas no han ocurrido como debieron haber ocurrido, y esto también va con la situación frecuente de compararnos con otras personas, personas que han tenido otras situaciones de vida, ventajas sociales, compararnos con personas que nacieron con padres más cariñosos o más adinerados o simplemente más comprometidos, y esto genera esa sensación de injusticia, puede generar mucho resentimiento, puede generar inclusive hasta deseos de retaliación, de venganza. Lógicamente alimentar estos sentimientos no es algo sano. Es importante entender que nuestros cuidadores nos dieron lo que tenían a la mano, lo que nos podían dar de acuerdo a su inteligencia emocional, de acuerdo a su madurez personal, de acuerdo a sus posibilidades financieras, a sus posibilidades físicas y a lo que ellos creían que era lo correcto. Muchas veces nosotros mismos hemos pecado por ignorancia, porque consideramos que algo es correcto, que una ideología o una manera de pensar es la única, y después podemos darnos cuenta de que era un engaño, que era una mentira, de que estábamos actuando equivocadamente, y esto nos lleva a entender que muchas veces uno no actúa con la intención de hacer daño, sino todo lo contrario, totalmente convencido de que estaba haciendo un bien. Esto ocurre mucho. Esto puede hacer un poco más fácil entenderlo, superarlo, perdonarlo, si somos capaces de entender estas circunstancias que pueden llevar a que mucha gente sea injusta. Lógicamente la idea es, primero, no caer en injusticias, debemos hacer lo posible por no caer en eso, y segundo, aprender a colocar límites. Estamos invitados a ser mansos y a ser nobles, pero en ningún momento estamos invitados a ser tontos, a ser ingenuos y a permitir que abusen de nuestros derechos fundamentales.
Muchas veces cuando nos obsesionamos con esto de la justicia nos podemos volver rígidos, esa es la máscara de la herida de la injusticia, la rigidez, entonces nos volvemos como veedores, como interventores, no solamente en un trabajo, en la vida estamos siempre con una lupa mirando en qué pueden fallar nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Como dicen por ahí, es muy fácil criticar y juzgar, pero es mucho más difícil hacer, actuar. Nadie nace aprendido, recordemos eso y todos podemos cometer errores en nuestro rol de hijos, de padres, de amigos y de trabajadores, hay que dejar esa lupa a un lado, ser un poco más misericordiosos con la gente, así como con nosotros y también tener un espejo a la mano, para vernos de vez en cuando y retroalimentar y evaluar, y ver también en qué podemos estar cometiendo errores. La máscara de la rigidez puede matar algo muy importante que es la espontaneidad, si no podemos fluir será muy difícil relacionarse con otras personas, así como encontrar la manera de enfrentar las diferentes situaciones de la vida y crecer armónicamente. Oración. Hoy Señor te pido que me ayudes a sanar las heridas de mi corazón, saca de mi vida el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, Señor permíteme ser una persona nueva. Permíteme enfrentar la vida con otros ojos, con otros comportamientos, con otro manejo emocional. Amén. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál será la herida o las heridas que más afectan mi corazón? ¿Qué actividades creo que me pueden ayudar a sanar esas heridas? Ejercicios. La abrazoterapia, es decir, abrazar, recibir abrazos, jugar con los diferentes tipos de abrazos es útil en este proceso. Construir, elaborar cosas, ya sea por un interés artístico o por cosas prácticas para el hogar, puede ser una manera de trabajar en la sanación de esas heridas del corazón. Ser capaz de halagar a otros y de recibir halagos es algo que ayuda muchísimo a sanar el corazón. Puedes escribir una carta para ti mismo en la que te perdonas y te pides perdón al mismo tiempo por diferentes situaciones. Puedes participar de alguna obra social o política, en la que se busque construir una mayor justicia social. Capítulo 2. Obstáculos del corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 21. El perfeccionismo. Un obstáculo frecuente es considerar que debemos ser perfectos, considerar que todo lo que hacemos o intentamos hacer debe salir con excelentes resultados, inclusive desde el primer intento. Eso no es real, como dice la sabiduría popular. Nadie nace aprendido, todos necesitamos un proceso para aprender, para practicar, para optimizar lo que hacemos. Por otra parte habrán actividades que simplemente ni nos interesan y eso no es algo malo. Desde la perspectiva de la fe en Dios entendemos que estamos llamados a ser perfectos, pero sabemos que nunca podremos llegar a serlo a pesar de nuestro sincero deseo de actuar lo mejor posible. Somos justificados por el amor y la misericordia de Dios y eso es lo más importante. Es un error creer que seremos perfectos, incluso si lográramos serlo, sostener esa situación sería algo tedioso. El perfeccionismo nos impide fluir, ser espontáneos, podemos llegar a vivir con una culpa patológica y sentirnos indignos de todo lo bueno. El perdonarnos a nosotros mismos, el tratarnos con amor, es el inicio para superar este problema que en oportunidades está muy relacionado con temas como la ansiedad o la depresión. No somos perfectos y tal vez eso es algo bello porque es la oportunidad de mejorar, de aprender y de hacerlo desde el compartir con el otro, no es solo un trabajo solitario, aunque también existirán esos momentos. Uno de los grandes problemas del perfeccionismo es que termina siendo un gran obstáculo. Muchas veces podemos evitar ejecutar planes, acciones, dejar de ejecutar sueños, emprendimientos, por el temor de que no sea perfecto y esto lógicamente se vuelve una inacción. Una inmovilidad que no lleva a ningún lado. Las personas perfeccionistas son muy crueles con ellas mismas, se juzgan fuertemente y también son crueles con las demás personas. La Biblia dice en boca de Jesús que con la vara que midas serás medido y tiene mucho sentido, porque la estructura mental que usamos para medir al otro, es la misma que usamos para medirnos a nosotros mismos. Esto se conecta con la forma como nos educaron padres, madres, educadores, cuidadores que probablemente se fijaban más en el defecto, en el error, en el punto negro en la gran pared blanca, que en los logros y esto genera ese perfeccionismo, que está muy ligado con mucha frecuencia a problemas de autoestima, a problemas de ansiedad, porque la ansiedad tiene mucho que ver con querer controlarlo todo, medirlo todo, evaluarlo todo y humanamente eso es imposible. Estamos diseñados para tener bajo control pocas cosas,
sobre todo las que tienen que ver con nuestra supervivencia, como por ejemplo conseguir el alimento, o evitar ser asesinados. Tener bajo control otras cosas ya es un poco más difícil y el perfeccionista quiere tener todo bajo control y esto vuelvo y repito, humanamente es imposible, tampoco es necesario. Considero que es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien, tener bajo control pocas cosas con los pies en la tierra, con un margen de error que siempre va a existir, pero hacerlo lo mejor posible. Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y esto es cierto. El perfeccionismo entonces impide actuar, impide ejecutar y nos vuelve unos críticos crueles con nosotros mismos y con las demás personas. El perfeccionista muchas veces no hace nada por temor a no ser perfecto y critica mucho, juzga a los que hacen, a los que se atreven a arriesgar, a soñar y esto lógicamente puede generar enemistades, generar dificultades en el relacionamiento, porque las personas pueden pensar que esto es por envidia, que esto es de pronto por una competencia desleal, cuando lo que hay detrás de esto es un perfeccionismo que en ocasiones desconoce la realidad y que esta actitud no es sana. No eres perfecto, pero la buena noticia es que tampoco tienes por qué serlo, tenemos muchas imperfecciones y eso es lo que nos hace interesantes, tanto para las demás personas como para nosotros mismos. No ser perfectos hace que nuestra vida sea interesante porque tenemos cosas por mejorar, aventuras por vivir, situaciones por experimentar, hipótesis por confirmar, soluciones por sondear, pero si fuéramos perfectos ya todo estaría hecho, no tendríamos ninguna aventura, ninguna investigación, nada que explorar, porque ya todo estaría allí. Es bueno que no seamos perfectos, por ahí dicen que la gente se enamora de nuestras imperfecciones, porque muchas veces esas imperfecciones son las que nos hacen únicos e irrepetibles. Las falsas expectativas. Las expectativas pueden generar grandes frustraciones. Este es un tema importante porque en oportunidades esperamos mucho de la vida, nos sentimos merecedores de un trato especial y de ciertos privilegios, pero lo cierto es que debemos hacer mérito y trabajar por todas las cosas que aspiramos en la vida. Esperamos mucho de nuestros padres, amigos, parejas y compañeros de trabajo y eso puede llevar en muchos momentos a que nos sintamos defraudados o víctima de deslealtad. Creo que en este tema lo importante es tener en cuenta que debe existir un equilibrio entre la realidad y las expectativas que tenemos. Las personas no tienen por qué pensar igual que nosotros o dar de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a dar. En la amistad, por ejemplo, cuando ya se tienen responsabilidades como el hogar, las prioridades van a ser distintas, la prioridad no será la amistad y eso hay que aceptarlo. Tampoco se trata de no esperar o de no soñar, se trata de que sean expectativas muy realistas, en las que se tenga en cuenta nuestra situación y la situación de las demás personas. Continuamente vivimos con falsas expectativas, inclusive con nosotros mismos. He escuchado mucha gente que entra en una profunda crisis existencial porque tenían la expectativa de que a cierta edad tendrían que haber alcanzado ciertas metas, muchas veces a una corta edad 20, 25 años de edad. Estas personas tenían la expectativa de que a esa edad tenían que tener una vivienda propia, un automóvil lujoso, haber obtenido una serie de títulos académicos, haber viajado a varias partes del mundo, haberse casado y engendrado hijos, por nombrar unas cuantas. Estas personas no logran ver su entorno, la realidad en la que viven y con esas expectativas existe una frustración, un dolor que ataca lógicamente la autoestima y muchas veces estas personas dicen de sí mismas, soy perezoso, es que no soy inteligente, no soy perseverante, y todo esto puede ser muy cruel con uno mismo, porque no estamos teniendo en cuenta muchos factores del entorno, las otras variables que influyen en la vida. A veces miramos estas portadas de revistas donde aparecen personas ricas y famosas, estos programas de farándula, de televisión y pensamos que es muy fácil, y que este es el estándar y que es el criterio con el que nos tenemos que medir. Pero hay que tener en cuenta el país en que nacimos, en qué familia nacimos, en qué barrio nacimos, cuál es nuestro estrato, cuáles son nuestras posibilidades reales y esto no significa que no podamos soñar. Yo mismo soñé y logré cambiar de calidad de vida y llegar a lugares a los que yo mismo pensaba que no podía llegar, a lugares en el que los que la gente pensaba que yo no podía estar. Vuelvo y repito esta frase. Hay que soñar pero con los pies en la tierra. Warren Buffett, un hombre muy conocido, un millonario y empresario, decía en una entrevista algo sobre eso, sobre tener los pies en la tierra. Le preguntaban qué te permitió ser rico. ¿Qué te permitió llegar a donde llegaste? Y él respondió,
Primero, ser bueno con las matemáticas y el análisis de cifras. Segundo, haber nacido en Estados Unidos y bueno, ahí está el detalle. Tal vez si W hubiera nacido en algún país pobre de Asia, de América Latina o del África, pues podría haber sido muy bueno para los números, pero tal vez no habría logrado alcanzar todo lo que logró siendo estadounidense. W estaba en el terreno indicado para crecer. Si hubiera vivido en otra parte del mundo seguramente hubiera tenido que emigrar, vivir alguna serie de aventuras para poder alcanzar algo de esos sueños, todo hubiera sido diferente y mucho más difícil. Entonces, las expectativas básicamente tienen que ver con eso, con tener los pies en la tierra, ser realistas y tener en cuenta las variables que influyen en nuestro entorno, y también ocurre con la gente. A veces pedimos demasiado de la gente, queremos que la gente esté ahí siempre para nosotros, que nos den de una manera desmedida, que hagan sacrificios desmesurados, que renuncien a ciertas cosas, y a veces tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos si realmente esas personas pueden hacer eso, o si está en sus manos hacerlo, o si quieren hacerlo, o si está en su plan de vida el hacerlo. Podemos darnos cuenta de que inclusive podemos ser egoístas por exigir tanto de la gente. Por ejemplo, ahora pienso en los padres que son muy exigentes y tienen unas falsas expectativas con sus hijos, quieren que sus hijos sean artistas marciales, científicos, artistas plásticos, los mejores en el colegio, mil cosas, y los pobres niños lo único que quieren es ser felices y que les permitan ser lo que ellos quieran ser y que les permitan por lo menos crecer para elegir con algo de madurez qué es lo que realmente quieren hacer con su vida. La baja autoestima. Creo que este es un problema fácil de encubrir e inclusive a veces puede pasar desapercibido, pero no significa que no cause malestar y no genere inconvenientes en la vida cotidiana. Los sentimientos de impotencia, de incapacidad, de inadecuación, son muy frecuentes y eso es algo sobre lo que se debe trabajar. Existen ejercicios, libros, retiros espirituales, que hacen énfasis en la sanación interior, en el trabajo interior. Esto puede ser una ayuda interesante en este sentido. Adicional a lo anterior, es bueno acudir a un profesional como un psicólogo que acompañe nuestro proceso de manera particular. Para ir superando este malestar, existen libros de psicología aplicada que también pueden ayudar en este proceso. Entrenar habilidades sociales es un tema que va a la par con este proceso de autoestima. Esto definitivamente se logra en la práctica, interactuando con diferentes personas y con diferentes grupos humanos. Asimismo, se puede trabajar con el arte, como por ejemplo el teatro, el baile, el canto. También se puede trabajar en compañía de un psicólogo que aborde los pormenores de tu caso en particular. Como dato curioso, los test psicológicos de autoestima son fácilmente falseados, se engañan fácilmente. La gente dice, estoy bien, me quiero, me amo, me siento bien conmigo mismo, y salen de presentar el test a realizar actividades autodestructivas. Por eso el tema de autoestima requiere que la persona sea honesta con ella misma y, si quiere, con otras personas, con otros seres humanos, con un terapeuta por ejemplo. Podemos a veces engañarnos y engañar a otros con una autoestima inflada, con una máscara, pero de pronto, en el fondo, ser personas supremamente inseguras, no estar plenamente convencidos de lo que somos. En este sentido es bueno conocer cuáles son nuestras virtudes, nuestras habilidades, y es que uno no puede querer lo que no conoce. Aquí abro un gran paréntesis, y es que si no hacemos un ejercicio de autoconocimiento difícilmente nos vamos a querer, o vamos a querer una falsa imagen de lo que somos, una imagen que nos han vendido nuestros familiares, la sociedad, una imagen de lo que queremos ser, y esto se relaciona un poco con las falsas expectativas de las que hablábamos en el anterior tema, porque tenemos una imagen idealizada de nosotros mismos y nos medimos a partir de ella. Pero hay que ver tu realidad, cómo eres, con qué cuentas. Decía un predicador que Dios no da las cosas en forma de árbol sino de semilla. Probablemente en este momento de tu vida no eres ese árbol que quieres o ese bosque que quieres, eres una semilla, pero esa semilla hay que conocerla para saber si es una semilla de mango o de manzana, y asimismo vas a saber qué abono es el mejor, cuál es el mejor terreno, cuáles son los mejores cuidados para esa semilla, y puedes tener también unas expectativas realistas sobre esto. A veces, hablando de autoestima, cometemos el error de sembrar esa semilla en terrenos que simplemente no son los adecuados, de abonar esa semilla con cosas que simplemente no son las que necesita esa semilla, de darle cuidados que no son los indicados, como echarle demasiada o poco agua, porque cada semilla requiere un cuidado especial. La idea, como dice la teoría paradójica del cambio, que me encanta,
no es que te conviertas en otra persona, en otro ser humano, sino que aspires a ser lo que realmente eres, pero para eso tienes que conocerte, conocer tus virtudes, tus habilidades y tu esencia, tus sueños, que básicamente son eso. Tus sueños, los tuyos, no los de otros, no los de la sociedad, no los de tu mamá, ni los de tu papá, ni los de tu pareja, tus sueños, que lógicamente deben ser elaborados a partir de lo que tú quieres y de lo que tú necesitas, no de lo que otros consideran que tú necesitas, de allí parte una sana autoestima. El deseo y el apego. El deseo causa sufrimiento y vivimos en una cultura que promueve continuamente el consumo, las propuestas de ventas aparecen en todas partes y los expertos en mercadeo conocen la manera de impactar nuestras emociones para llevarnos a las compras compulsivas e irracionales, compras que con frecuencia se convierten en deudas y dolores de cabeza. Desear puede tener un equilibrio, no creo que aspirar a ciertas cosas sea algo malo, simplemente creo que no puede ser exagerado, se debe soñar pero con los pies en la tierra y debe existir un criterio para priorizar de acuerdo a las necesidades reales y el plan de vida de cada persona. Por ejemplo, es frecuente ver cómo muchas personas adquieren objetos que se venden como la fórmula de la felicidad o como una necesidad básica cuando no lo son. Lo peor es que muchas personas adquieren estos objetos o servicios asumiendo deudas que no saben cómo van a pagar, dejando de lado necesidades reales y temas que deberían ser prioridad en el plan de vida de cada persona. Esto con mucha frecuencia genera inseguridades por no tener el objeto de moda u objeto sobrevalorado, también puede llevar a compararse con las personas que sí tienen estos objetos y que aseguran que allí está la clave de la plenitud existencial. La clave, según veo, es aspirar pero sin que esto se convierta en una obsesión y que sea acorde con lo que nos dice nuestra realidad. Siempre me llamó la atención este tema del desapego, de hecho uno de los primeros libros que publiqué con mi propio dinero, cuando estaba empezando, se llamaba Desprenderse, y ahora hablando un poco de esto, rescato este tema del apego que genera dolor y de cómo podemos entender que las personas, las cosas, las situaciones en la vida, son pasajeras, nosotros también somos pasajeros y que ese hijo, esa esposa, esa mamá, ese papá, son prestados, esas riquezas, esa casa, ese automóvil, todo eso es prestado, la vida te dio esas personas, cosas y situaciones para que las administres, para que las cuides, para que las ames, para que las disfrutes, pero como dice el dicho, nadie se va a ir a la tumba con trasteo, con una serie de riquezas materiales, no es posible y si fuera posible sería algo ridículo, algunas culturas lo hacían, inclusive los egipcios enterraban junto con la persona que en vida fue poderosa a jóvenes hermosas, grandes tesoros, pero igual, como dice otro dicho. Uno se muere y nada se lleva, la sabiduría popular me gusta mucho porque estos dichos son muy ciertos, por eso hay que aprovechar lo que tienes en este momento, ser agradecido y reconocer lo que tienes en este momento, tu salud, tu juventud, tu belleza, tus amigos, tu familia, tu trabajo, etc. Agradece por todo lo que tengas, hay que disfrutarlo pero sin apegarse a ello, por ahí dice la Biblia que, donde está tu tesoro está tu corazón, y es muy cierto, tu corazón es lo más importante, pero si tu tesoro es una persona, ahí está tu corazón y es ahí donde de pronto nos volvemos idólatras, idolatramos personas, idolatramos objetos, idolatramos riquezas, idolatramos posiciones sociales, idolatramos la fama, tal vez esa es la verdadera idolatría, tal vez no es tan grave la idolatría de una imagen que puede evocar algo que para una persona puede ser algo muy importante, como una imagen de lo que la persona considera que es una deidad, es decir, algo sagrado. Por ejemplo, creo que eso es menos grave que idolatrar la riqueza, que idolatrar el éxito personal, o una posición social, inclusive en la religión se ve mucho el idolatrar a un líder religioso, y ese apego causa dolor, hay que tener cuidado a lo que te apegas. La Biblia habla mucho de esto, dice Jesús en una reflexión que, hay hombres que construyen su casa en la arena y otros que la construyen sobre la roca, sobre la tierra firme. Lógicamente el que construye su vida sobre arena cuando llega una tormenta, una tempestad, se derrumba fácilmente, el que la construye en un terreno fuerte, sobre una roca, va a poder soportar la tempestad. Si tú pones tu fe, tu amor, tu razón existencial en una pareja, incluso en un hijo con todo lo que uno puede amar a un hijo, cuando esa persona ya no está te devastarás, te derrumbarás, por eso, aunque no quiero hacer aquí proselitismo religioso,
ya que considero que los fanatismos religiosos causan mucho daño. Creo que la espiritualidad es importante en este sentido, poder colocar tu razón existencial en cosas que sean más trascendentales que personas, que objetos, que situaciones. Vuelvo y repito, estas cosas son pasajeras. Por ahí dice la Biblia que a veces ponemos nuestra fe en hombres de carne y hueso que no pueden salvar, y también nos dice que nuestra vida muchas veces es como una florecita silvestre que en la mañana está hermosa, bellísima, pero en la tarde o al día siguiente pueden estar marchita. Nuestra vida es efímera, por eso es un grave error apegarnos a cosas, personas y situaciones que sabemos que son efímeras, que son pasajeras. Oración. Hoy, Señor, quiero pedirte que quites todos esos obstáculos que no permiten que mi corazón sea feliz, que no permiten que mi corazón pueda crecer y pueda fluir. Quiero liberarme del perfeccionismo, de las falsas expectativas, de la baja autoestima, del deseo y del apego. Amén. Preguntas para reflexionar. ¿En qué momentos de mi vida caí en el perfeccionismo? ¿En qué momentos de mi vida he tenido expectativas exageradas? ¿Cuándo identifiqué en mí problemas de autoestima? En algún momento sufrí por el deseo y el apego. Ejercicios. Puedes actuar ridículamente a propósito, aprender a reírte de ti mismo, tomarte menos en serio. Puedes escribir una carta en la que perdones a las personas con las que has tenido expectativas exageradas. Puedes identificar tus virtudes y fortalezas, con la ayuda de tus amigos o de un terapeuta. Puedes empezar a deshacerte de esas cosas que no necesitas y a las cuales estás apegado. Capítulo 3. Defectos del corazón. La ira. La ira tiene que ver con el control de impulsos, con el manejo de emociones, frecuentemente también tiene que ver con el tema de destruir. El iracundo quiere destruir un objeto, algo que percibe como atemorizante, una persona o un grupo de personas que considera que le pueden hacer daño o que le están haciendo daño, y el iracundo puede llegar inclusive a hacerse daño a sí mismo. En muchos casos de suicidio existe ese componente, la ira que no se expresa, que no se saca, se vuelca sobre la misma persona, muchas veces somatizando, muchas otras en una autoagresión. La ira puede ser también consecuencia de traumas no sanados, por eso es importante trabajar en el tema personal. Cuando no se hace este tipo de trabajos de sanación interior, de sanar las heridas, de por lo menos hablar de esas cosas que han sido traumáticas, dolorosas para nosotros, tienden a salir en forma de violencia. Vuelvo y repito, si trabajamos en nuestro ser, en sanar esas heridas, en el autoconocimiento y crecimiento personal, va a ser mucho más fácil que estos episodios de ira disminuyan. La agresión es un sentimiento humano natural, está diseñado para sacar una energía extra en una situación extrema, como es un ataque real, como es escapar o defenderse ante un depredador, por ejemplo, pero con frecuencia vemos como en la sociedad actual hay gente que anda iracunda por la vida sin ninguno de esos estímulos, sin que nadie los esté atacando, sin que nadie los esté amenazando, sin que exista un depredador que pueda causar algún tipo de daño, y pues lógicamente esto enferma a la persona, va generando una serie de reacciones fisiológicas en cadena que van enfermando. Esto puede traducirse en graves enfermedades como el cáncer, como problemas del sistema inmunológico, problemas estomacales. Todo esto ya está ampliamente estudiado. La ira tiene algo que ver también con la soberbia, con el egoísmo, porque cuando estamos en la ira no pensamos en el otro, no nos importa si nos llevamos al otro por delante, no nos importa si esa persona tiene familia, si esa persona es importante para nosotros, no nos importa la gravedad del daño que podamos causar en medio de esa ira. Y aquí quiero hacer un paréntesis y señalar cómo muchas personas en medio de la ira se meten, por ejemplo, con el empleo de una persona, con la fuente de ingresos de una persona, con el buen nombre de una persona, con la salud de una persona o con la familia de una persona, con el matrimonio de una persona. En un momento de ira, si lo pensaran un poco más y si respiraran, se manejarían mucho mejor las emociones. Darse cuenta que en oportunidades son actos desproporcionados es bueno. Me refiero con desproporcionado a, por ejemplo, no te saludan y tú te llenas de ira y tú ya quieres hacer que a esa persona la despidan de su trabajo. Es totalmente desproporcionado, o sea, es querer hacerle un daño inmenso frente a una cosa que realmente fue insignificante y de pronto ni siquiera existía la intención de ofenderte. Recordemos el tema del karma, el tema de la ley de causa y efecto. Esto es una realidad. Cuidado con lo que siembras. Muchas personas no se quedan esperando a que tú les sigas haciendo daño. La gente toma acciones que pueden ser nefastas para ti también.
hay que pensar antes de actuar. Esto tiene mucho que ver con reflexionar, con tener procesamientos de información que te permitan actuar de una manera inteligente. Podemos hablar de algunas patologías relacionadas con la ira, tal vez la más cercana es la obsesión. Las ideas fijas tienen mucho que ver con la persona que sufre de odio, de ira. La persona que sufre de esto se queda fija, estancada en una situación, en una palabra, en una acción, en algo que ya pasó y se queda allí estancada, y este esquema de pensamiento se puede trasladar a otras áreas de la vida. Entonces la persona que sufre de ira puede volverse muy obsesiva con ciertos temas, con ciertas palabras, ciertas situaciones, que vuelvo y repito ya pasaron, que ya ni siquiera existen, y esto lo puede trasladar a otras circunstancias. En el amor de pareja, la persona que sufre de ira puede considerarse superior moralmente. Esto la hace sentirse con el derecho de levantar su dedo para señalar y juzgar, para controlar, para amenazar, inclusive de maltratar y de ejercer esa ira en su pareja afectiva. Es un amor superior, donde no nos vemos como iguales, no nos vemos de tú a tú, sino no nos vemos como personas superiores. Y en la sociedad vemos mucha ira que se representa muchas veces como una represión, ya que en la sociedad está mal visto que saquemos a relucir la ira. Entonces lo que hacemos es reprimir, comernos eso, no dejar salir y echarlo hacia adentro, y muchas veces termina convirtiéndose en represión de deseos, de sueños, y terminamos viviendo muy frustrados. La represión también se puede manifestar en la vida social, en el hecho de oprimir a otros grupos humanos que consideramos merecedores de este trato, por la razón que sea. Esto lógicamente no es sano. El orgullo. El orgullo es como una especie de ego inflado, como una compensación. Cuando hay problemas de autoestima aparece una autoestima inflada. El orgullo es signo de que en realidad hay una autoestima débil, una autoestima frágil, un autoconcepto que no está desarrollado y que por lo tanto tiene que reafirmarse en mentiras, en fantasías, en engaños. Lo triste de esto es que no solamente se engaña a las demás personas, se engaña a la persona misma. El orgullo nos impide recibir auxilio, nos impide crecer, por lo tanto nos impide aprender, porque el orgullo nos hace creer que ya tenemos las respuestas, que ya tenemos la solución a los problemas, y tal vez ese es el mayor problema, creer que ya tenemos soluciones cuando no tenemos nada. El orgullo es creerse superior a los demás y andar por la vida con una mirada altiva. Somos personas de carne y hueso, con las mismas necesidades, deseos, sueños, vulnerabilidades que otras personas. El orgullo es vivir engañados y considerar que somos superiores o que merecemos un trato especial. Esto puede llevar a altercados en las relaciones interpersonales. Estas personas pueden llegar a ser demandantes en las relaciones interpersonales, donde demandan un trato especial, donde demandan halagos, por ejemplo, cuando son personas comunes y corrientes. El gran problema es que todos los demás lo ven, pero muchas veces la persona en cuestión no se da cuenta de nada. Al orgulloso probablemente se le olvida que necesita de otros para poder construir, y que la comunidad tal vez es la mejor manera de sobrevivir, de progresar y alcanzar las metas. Se puede decir que el medicamento para el orgullo es la humildad. Se dice que la humildad viene de la palabra humus, que es la parte fértil de la tierra donde se puede sembrar, porque se pueden echar semillas para que crezcan, donde es fácil obtener frutos, una tierra fértil que todo el mundo desea para poder trabajar, una tierra fértil que con esfuerzo puede dar grandes frutos. Y tal vez desde esta perspectiva entendemos que el orgullo es una tierra seca, una tierra árida, una tierra que por más que se trabaje probablemente no va a dar fruto. La humildad como antídoto a este orgullo nos invita a soltar, nos invita a dejar las máscaras, nos invita a mirar a los ojos y considerarnos uno más de la comunidad, un miembro más de la familia que es la humanidad. La humildad nos invita a construir junto a otros, nos invita a recibir ayuda pero también a darla, nos invita a servir antes que desear ser servidos. El orgullo está relacionado con la patología del histrionismo. La personalidad histriónica, es decir, esa persona que intenta siempre ser el centro de atención. Como todo en la vida, los extremos son dañinos. Digamos que un artista cuando está en un concierto, exponiendo una obra de teatro, pues lógicamente es histriónica, pero esto 24 horas del día, todos los días, pues ya no es normal. El histrionismo va muy ligado al orgullo. Querer ser el centro de atención en cualquier circunstancia, en cualquier reunión familiar, en cualquier reunión laboral. Las personas orgullosas siempre quieren ser el centro de atención, siempre quieren llamar la atención por su vestimenta,
por lo que dicen, por la forma en que actúan, por sus proyectos, siempre quieren ser el centro de atención y no pasar inadvertidos. Estas personas en sus relaciones de pareja, pueden tener una tendencia a ser demasiado apasionadas, como una actitud exagerada, expresiones afectivas exageradas que no concuerdan con la realidad y pueden estar en esta cuestión de amor-pasión que lógicamente en algún momento empieza a parecerle a su pareja como algo extraño, algo insostenible, algo actuado, como artificial, que no es real y esto se vive mucho en la sociedad, donde muchas veces se vive el falso amor, donde se vive esa diplomacia, esa cortesía, pero en el fondo no hay amor, son solamente formas sociales, pero en la realidad no hay ese verdadero cuidado, esa verdadera empatía, esa verdadera compasión por el otro, son simplemente maneras de comportarse en una sociedad que lo ve bien así. La vanidad. La vanidad se puede definir como algo exagerado, no es malo cuidarte, cuidar de la apariencia física, cuidar del cuerpo, pero ya cuando es algo exagerado se vuelve algo enfermizo. La vanidad suele adquirir muchos disfraces, por ejemplo mucha gente es vanidosa desde su intelecto y se consideran superiores por eso o por todos sus ingresos o por sus esfuerzos, están enfocados en adquirir títulos, cartones académicos, certificaciones que puedan llamar la atención y adornar su persona. La vanidad también puede adquirir inclusive el disfraz de moralidad, como cuando una persona se considera especial o mejor que otras personas por seguir una dieta vegetariana, un determinado camino espiritual, por hacer ciertos rituales, por visitar ciertos lugares considerados sagrados, por meditar y orar a determinadas horas, muchas veces todas estas prácticas terminan siendo adornos para el ego. En realidad la vanidad tiene muchos disfraces, por ejemplo el disfraz del emprendimiento, por el tener muchas empresas, muchos negocios o el disfraz de tener muchos éxitos deportivos o el disfraz de hacer muchos sacrificios, de ser una persona sacrificada o el disfraz de ser un excelente trabajador y con todo esto hay que tener cuidado porque finalmente se identifica que es vanidad cuando nos damos cuenta de que es exagerado y de que terminan siendo adornos para el yo, para el ego y en esto no se diferencia de nada a la persona que se vuelve obsesiva con las cirugías estéticas o con los vestuarios costosos, porque cumplen el mismo objetivo que es adornarse y llamar la atención. Un antídoto para la vanidad puede ser la autenticidad, cuando somos auténticos, espontáneos, no necesitamos de adornos superfluos, no necesitamos de accesorios artificiales, si llegáramos a tenerlos es algo maravilloso, tampoco se trata de que sea un pecado, pero no dependemos de eso. No necesitamos de esas muletas para brillar, para sentirnos seguros, para enfrentar ciertas situaciones, siendo auténticos podemos movernos con o sin adornos, podemos movernos con o sin muletas, porque sabemos que no necesitamos de eso. La autenticidad y la espontaneidad nos invitan a reconocer también nuestras debilidades, a reconocer que somos seres imperfectos en construcción, en proceso de crecimiento y que los adornos aunque no son malos de por sí, tampoco son necesarios. La vanidad también se relaciona con algunas patologías, por ejemplo lo que se llamaba en psicoanálisis la histeria, que consiste en estar muy enfocado en uno mismo. Recordemos que el vanidoso siempre está como viéndose en un espejo, como estudiándose, se analizan continuamente y esto en algún momento puede traducirse en identificar enfermedades que ni siquiera existen, en exagerar síntomas y a esto se refería el psicoanálisis inicialmente cuando hablaba de la histeria, de personas que llegaban a enfermarse. Por ejemplo no poder ver, pero no había ningún mal fisiológico que causara esto, era solamente psicológico. El vanidoso está tan centrado en sí mismo, tan pendiente de cómo respira, de cómo habla, de cómo funciona su organismo, que puede llegar un momento donde el tema de la salud se vuelve algo muy importante y está siempre pendiente de enfermedades, de posibilidades de enfermarse, sentirse enfermo cuando no lo está. Va a visitar al médico continuamente con reclamos que no son reales. Lógicamente la persona vanidosa en una relación de pareja va a tener una relación muy narcisista, le costará trabajo ser empático con la otra persona porque solamente quiere que lo entiendan a él, será una relación donde va a ser egoísta, una relación donde va a querer siempre ser halagado, idolatrado y esto lógicamente no es bueno para la construcción de una relación de pareja y la pareja se va a sentir agotada con el tiempo de ver este comportamiento en una persona. Este tipo de personalidad en la sociedad se identifica mucho con el mercantilismo, tantas cosas que nos venden acudiendo a esa parte nuestra de la vanidad, nos venden perfumes, ropa, automóviles, joyas,
etc. y podemos quedar en ese mercantilismo, para ser más bellos y para ser más halagados, para reclamar esa admiración que queremos de los demás y podemos terminar convirtiéndonos a nosotros mismos en una mercancía. La envidia. La envidia es una gran carga que por lo general es llevada por las personas que tienen problemas de autoestima, personas que no identifican sus logros o que no han alcanzado logros importantes en sus vidas. Estas personas sufren cuando familiares, amigos y conocidos alcanzan objetivos, les duele, les molesta, les incomoda y con frecuencia lo que hacen es atacar, criticar y levantar falsos testimonios. La envidia muchas veces se disfraza de moralismo haciendo críticas que se basan en religiosidad, cuando en realidad es envidia, haciendo críticas que se basan en análisis éticos o intelectuales, pero al profundizar mejor nos damos cuenta que es envidia. Dicen que detrás de la envidia está una grave problemática que es la pereza, ya que el envidioso en realidad no trabaja, no se esfuerza, no se sacrifica, no persevera para alcanzar sus objetivos y se dedica entonces a criticar, a juzgar y a levantar falsos testimonios. Uno de los antídotos para la envidia es la caridad, en vez de envidiar, de juzgar, de explicar y de levantar falsos testimonios, lo que puede sanarnos es todo lo contrario, ayudar, colaborar, aportar, entender, comprender, colocarse en los zapatos del otro y la compasión que solo se puede llegar a sentir cuando somos empáticos, cuando entendemos que detrás de cada logro hay un sacrificio, así ese logro haya sido una herencia. Existe un sacrificio que desconocemos, tal vez el sacrificio de ser educados para heredar un emporio, para heredar un poder y no poder vivir una infancia y una adolescencia normales, tal vez el sacrificio de tener que perder a sus padres para heredar algo material y cuando somos comprensivos, cuando tenemos caridad, somos capaces de ver esas cosas. Otro antídoto muy importante para vencer la envidia es la admiración sana que nos invita a identificar qué cosas buenas han hecho esas personas para alcanzar esos objetivos y cómo podemos imitar esos hábitos, esas costumbres, esas maneras de vivir, para nosotros también alcanzar nuestros propios objetivos y nuestras propias metas, colocando lógicamente nuestro sello personal, imprimiendo nuestra personalidad, pero podemos aprender de lo que logran estas personas en lugar de envidiarlas, adquirir estas herramientas porque ellos ya recorrieron ese camino y nos pueden ayudar de alguna manera a recorrer el nuestro. La envidia se podría relacionar con algunas patologías, por ejemplo con la personalidad limítrofe que consiste a grandes rasgos en personas que van de un extremo al otro, si hoy te aman mañana te odian, hoy te admiran mañana te desprecian. Pueden estar ahora muy felices y después muy tristes, aunque no hay que confundirlo con el trastorno bipolar de la personalidad. A estas personas limítrofes les cuesta trabajo controlar impulsos, son muy impulsivas, les cuesta trabajo a grandes rasgos manejar emociones y a veces con mucha frecuencia se sienten avergonzados de sus propios actos y son conscientes de que cometen muchos errores por ese mal manejo de emociones y por esa impulsividad. El envidioso cae en esta situación y cuando está en una relación afectiva continuamente tiene enfermedades y hace que su relación sea una relación enfermiza, a su alrededor genera mucha enfermedad con sus actitudes y este tema emocional puede llegar a traducirse en una familia muy disfuncionales. En la sociedad este tema de la envidia se identifica mucho en la dependencia emocional que es como una pandemia hoy en día, donde la gente no es capaz de estar sola, donde las personas, por ejemplo, son capaces de acabar con su vida por la ruptura de una relación amorosa y esto está muy ligado al problema de la envidia. La avaricia. La avaricia tiene mucho de miedo, creo que cuando una persona quiere tener muchos objetos, muchas empresas, mucho dinero, en el fondo puede haber un temor, el temor a sufrir la carencia de estas cosas, el temor a sufrir humillaciones, el temor a sufrir la falta de dinero por ejemplo, para evitar sufrir ciertas necesidades básicas. Creo que superar esos miedos es básico para dejar de ser avariciosos. A veces se nos puede ir la vida adquiriendo bienes e inmuebles, acumulando dinero y dejamos de vivir, dejamos de disfrutar, dejamos de arriesgar y la vida se nos convierte solamente en sacrificio y trabajo duro. Lo ideal es tener un equilibrio y no se trata de volverse un hedonista que solo piensa en disfrutar, pero tampoco volverse un avaro que muchas veces llega a ser tacaño con su propia persona, que muchas veces desconoce sus propias necesidades físicas, emocionales y espirituales. El avaro no solo lo es con lo material, puede ser avaricioso con el afecto, queriendo coleccionar personas, queriendo coleccionar atención, queriendo coleccionar el tiempo de la gente.
el avaricioso puede querer solo la atención para él. El avaricioso no quiere compartir su tiempo, por ejemplo, nunca tiene tiempo para los demás, pero quiere que los demás sí tengan tiempo para él. No le gusta escuchar, pero sí quiere ser escuchado, y esto está muy ligado con el egoísmo. El avaricioso en el fondo también puede sentirse muy vacío, sin nada que dar, por eso evita compartir, porque siente que no tiene nada para dar, porque siente que no tiene con qué responder a las demandas afectivas y concretas de la gente que lo rodea. Puede sentir inclusive que la gente no lo quiere por lo que es como persona, sino por su dinero, por sus pertenencias, y esto, vuelvo y señalo, se relaciona con el miedo también a no ser querido, a no merecer amor y a estar vacío y no tener nada para dar. Creo que la avaricia también puede tener algo que ver con la falta de fe, con la creencia de que existe un universo, un Dios que nos sostiene, que nos mantiene, que de alguna manera que no podemos entender mantiene el mundo a flote a pesar de la pobreza, de las desigualdades sociales, mantiene las cosas en un equilibrio, y esa falta de fe nos impide creer que ese Dios, que ese universo nos puede sostener, y por eso creemos que todo depende única y exclusivamente de lo que nosotros hagamos. También puede ser falta de fe en el género humano, en las personas, y considerar que la bondad no existe, que la caridad no existe, que la amistad no existe, que el amor no existe, y que si por alguna razón nos falta algo nadie se apiadará de nosotros. El medicamento de la avaricia puede ser la generosidad, el ser capaces de ser generosos, y vuelvo y repito, no es solamente con las cosas materiales, puede ser el tiempo, puede ser el afecto, puede ser la escucha, puede ser el consejo, puede ser la enseñanza, puede ser la simple presencia, y toca descubrir las diversas formas que puede tener esa generosidad. Así como la avaricia se disfraza y tienen varias maneras de manifestarse, asimismo la generosidad tiene maneras de aparecer, tiene maneras de mostrarse. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos para dar, podemos dar más de lo que creemos, y cuando empezamos a dar empezamos a descubrirlo. La avaricia está muy relacionada con la patología en lo esquizoide. Recordemos que esquizoide es todo lo que no tiene que ver con la realidad alterna, alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales, también alucinaciones que ocurren cuando son de muchos sentidos implicados, es decir, totalmente una realidad aparte, y el avaricioso puede llegar en medio de su avaricia a desprenderse de la realidad y a sentirse en una realidad paralela y a perderse de lo real, de su familia, de sus relaciones, de su salud, de lo que es la realidad, teniendo lógicamente ideas de superioridad exageradas o de riqueza exagerada o temas que se salen de la realidad. En la relación de pareja el avaricioso no ama, el avaricioso tiene a las personas como una colección de cosas hermosas, cosas interesantes, pero realmente no las ama. Tal vez no estaría dispuesto a dar la vida por estas personas, ni a realizar grandes sacrificios, simplemente quiere coleccionar, así como colecciona objetos, como colecciona riquezas, y en lo social se identifica la avaricia con no querer compartir, y esto se refleja en una profunda desigualdad social. La cobardía. La cobardía puede ser generada por traumas del pasado, por heridas de la infancia y la adolescencia, por situaciones que nos dejaron marcados y quedamos con una sensación de incapacidad, de fragilidad, y también con la sensación de que hay ciertas circunstancias que nos desbordan, que son superiores a nosotros. La cobardía con frecuencia también incluye un desconocimiento de nosotros mismos. Muchas veces esa situación del pasado en la que nos hicieron daño ya no tienen por qué hacerlo, porque ya hemos crecido, hemos madurado, hemos aprendido, porque ya tenemos más herramientas emocionales, espirituales, materiales y físicas, para hacerles frente, pero como no hacemos un alto en el camino y no hacemos el esfuerzo por conocernos, no nos damos cuenta de eso. La cobardía también puede tener cierta relación con la pereza de dar el siguiente paso, la pereza de intentar lo nuevo, la pereza de explorar, y cuando nos atrevemos a explorar, a intentar lo nuevo, a dar el siguiente paso, nos sorprendería darnos cuenta de que hay cosas que no son tan difíciles como creíamos, que hay situaciones que no son tan imposibles como pensábamos, que hay esfuerzos que no son tan extenuantes como nos lo habían dicho. El cobarde tiene todo un discurso en su interior que tal vez fue heredado y enseñado por sus padres, por los abuelos, por los profesores, por todas las figuras de autoridad, y es bueno hacer un alto en el camino y evaluar sus discursos, evaluar esos argumentos para analizar qué tan ciertos son o qué tan falsos son.
Parte de superar la cobardía es precisamente enfrentar estos pensamientos, estos argumentos, estos discursos que aceptamos como ciertos sin juzgarlos, sin evaluarlos, sin ponerlos a prueba, solamente porque alguien con autoridad lo dijo y así lo asimilamos sin preguntar, sin cuestionar. El medicamento o el antídoto para la cobardía es la valentía y aquí quiero hacer una diferencia, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. El valiente sabe que se enfrenta a algo que puede ser superior a él, pero que con esfuerzo y con inteligencia, con estrategia, puede llegar a superarlo. Por otra parte, el temerario es una persona que coloca en riesgo su vida sin pensarlo mucho, sin tener ninguna estrategia, sin analizar, sin usar su inteligencia y llega a hacer cosas ridículas, como perder su vida por nada y quiero hacer esa diferencia porque a veces uno ve gente muy temeraria que exponen su vida para nada y ese sacrificio termina siendo algo infructuoso. El valiente puede colocar su vida en peligro pero lo hace, vuelvo y repito, de manera inteligente, con una estrategia, con una alta probabilidad de ganar y si no gana, sabe que va a dejar un mensaje, sabe que va a dejar una lección, sabe que va a dejar una ideología, que va a dejar esa semilla sembrada y esa es la gran diferencia. El valiente siempre está dispuesto a enfrentar lo que no es agradable, a enfrentar las situaciones incómodas como el autoconocimiento, que ya mencioné, como ciertas conversaciones incómodas, como a ciertas personas, como a ciertas situaciones y tal vez esa valentía en la cotidianidad es la que más hace falta, más que hacer sacrificios y volvernos mártires de alguna causa, es hacer ese acto valiente de todos los días, enfrentar eso que nos acobarda. Pueden haber muchas cosas en nuestro diario vivir que nos dan miedo, como decirle no al jefe, colocarle un límite a la pareja, tener una conversación con el hijo, expresarle algo a un amigo, ciertas situaciones de uno mismo y esa valentía puede ser crucial para progresar, para seguir adelante. Si podemos relacionar la cobardía con una patología inmediatamente se nos viene a la mente todo lo que tiene que ver con la paranoia, recordemos que la paranoia tiene que ver con ese tipo de personas que tienen miedo de todo y consideran que los están atacando o persiguiendo cuando nadie lo está haciendo, esto podría ser una exageración de la cobardía, cuando se convierte en algo patológico. Lastimosamente hay mucha gente paranoide que anda por ahí y nosotros desconocemos que sufren de esto y estas personas puede llegar a querer hacer daño justificadas por sus fantasías de que lo están persiguiendo, de que les quieren hacer daño. En las relaciones de pareja el cobarde que ya se vuelve paranoico puede vivir un amor sumiso o por el contrario un amor paternalista. En el amor sumiso es donde la persona puede buscar una protección en su pareja a partir de todos estos miedos imaginados o por el contrario un amor paternalista donde quiere proteger a su pareja de todos esos miedos irracionales que elabora. En la sociedad vemos como esta cobardía que se vuelve una patología paranoide, se puede manifestar en autoritarismos, todos los autoritarismos están basados en miedos, todos los autoritarismos están basados en discursos donde se considera que algo externo nos va a dañar y eso justifica o legitima ciertas prácticas de violencia. La gula tiene que ver con la voracidad, inclusive creo que está relacionada con la avaricia, pero también con el ego. La gula está un poco más enfocada al tema del placer instantáneo, del sabor de los alimentos por ejemplo, así como de lo corporal que tiene mucho que ver con la poca capacidad de pensar a largo plazo, de pensar en que de pronto mañana se va a necesitar comida y si me la como toda hoy pues voy a sufrir necesidades. La gula también puede ser como ese sabor de los alimentos que nos impide darnos cuenta de qué es lo que nos alimenta realmente. A veces, si nos sentimos saciados podemos decir hasta acá, no hay problema, volveré a comer cuando me vuelva a dar hambre. Al glotón no le importa si ya está saciado, no le importa si eso le trae como consecuencia enfermarse, sigue dándose placer, no solamente el placer de comer porque esto puede disfrazarse de otro tipo de placeres, vicios como por ejemplo el de beber alcohol, o fumar, o la persona que no para de buscar sexo, pero nunca se sacia y esto lógicamente genera una miopía. La persona no puede ver otras posibilidades de gratificación, de satisfacción, de realización y por otro lado le cuesta trabajo medirse y esto trae consecuencias como la enfermedad mental y física. La gula podríamos relacionarla con la patología de lo maníaco. Lo maníaco es como un exceso de alegría, una alegría desbordada, que dura mucho tiempo, más de lo que normalmente dura un momento alegre y esta manía lógicamente no es algo sano, nos puede llevar a ser muy arriesgados, a tomar malas decisiones, a ser muy impulsivos, a hacer malos manejos del dinero y a dañar nuestras relaciones interpersonales.
En la relación de pareja todo esto se puede manifestar en relaciones donde es muy importante el placer y cuando no está el placer, la relación de pareja se valora menos. Lógicamente esto no es realista porque una relación de pareja no es solo placer, tiene momentos donde simplemente no hay placer o momentos difíciles. Este tipo de personas quieren estar en un continuo momentos de placer, pueden llegar a ser muy infieles. Esto en la sociedad se ve como una corrupción light. Esa corrupción aceptada por el pueblo y sus gobernantes que no les importa ser deshonestos con tal de darse ciertos placeres y gustos, todo esto se ve como algo ligero, como algo sin tanta gravedad e importancia. El problema es que cuando ya es algo socialmente aceptado que se vive en el gobierno, en la empresa privada, en la familia, en todas las instancias, pues ya se vuelve algo supremamente grave que puede empobrecer a un país. La lujuria. La lujuria tiene que ver con la sexualidad, el erotismo y claro con la afectividad. Es frecuente ver cómo el lujurioso tiene problemas afectivos y de relacionamiento, se siente vacío y quiere saciarse, llenarse, pero nunca lo logra. La sexualidad ligada a la lujuria en muchas ocasiones se convierte en un ejercicio de poder, de dominación y esto hace referencia a situaciones en que la persona se sintió sin nada de poder ni de dominio, por eso es importante el trabajo personal, para sanar este tipo de situaciones y que no se conviertan en un problema. La lujuria podría relacionarse con la patología del antisocial. Antisocial recordemos es ir en contra de la norma, al antisocial no le importa la norma, cree que está por encima de la norma y llegará a ultrajar, a pasar por encima de los demás con tal de alcanzar sus propios objetivos, sin sentir ninguna culpa, sin sentir ningún remordimiento, incluso, considerando que eso es lo justo y lo correcto, por considerarse una persona superior o merecedora de todo lo bueno y pensar que los demás existen simplemente para servirle y para ser usadas. En la relación de pareja de la persona lujuriosa que a veces puede llegar a ser antisocial, se experimenta un amor avasallador, es decir, un amor donde el otro no importa, donde el otro es conquistado como si fuera un terreno, como si fuera un objeto y es usado cada vez que el lujurioso quiere, como si fuera un objeto de placer, sin ningún tipo de límite o respeto por el querer del otro. En el tema social la lujuria se ve evidenciada en una sociedad que es violenta y explotadora, una sociedad donde se ve al ser humano como un objeto o recurso, al igual como se ve la naturaleza, como por ejemplo, el carbón, el gas, el petróleo, que son valiosos en cuanto producen y no por su valor intrínseco, entonces no importa violentar y explotar, siempre y cuando de ciertas ganancias y cuando ya no sirve o se acaba, pues se desecha como un desperdicio. La pereza. La pereza es esa falta de energía, de motivación, de convicción tal vez, para poder dirigir toda nuestra atención, nuestro vigor, nuestro tiempo, a unas acciones que sabemos que nos convienen y que nos pueden llevar a los lugares donde queremos estar. El perezoso con frecuencia es incoherente porque identifica con claridad lo que debe hacer, lo sabe muy bien pero actúa contrariamente a eso. El perezoso se contradice y sufre porque es consciente de esas contradicciones, sabe que si quiere dinero tiene que trabajar pero no trabaja, sabe que si quiere un cuerpo atlético debe hacer deporte pero no lo hace y este tipo de contradicciones en el perezoso pueden ir dañando la autoestima, puede ir generando una tensión emocional, puede ir generando un estrés que con el tiempo se puede ir conformando en una enfermedad física. La pereza, como todos estos defectos de carácter de los que hemos estado hablando, también puede tener muchos disfraces. Un disfraz muy común es la postergación, otro disfraz podría ser el no darle importancia a ciertos temas, considerarlos poco importantes, considerarlos triviales, considerarlos secundarios. La pereza también podría disfrazarse de importancia, como decir que, soy tan importante que no tengo tiempo ni atención para dedicárselo a ciertos temas, cuando en realidad sabemos que si tenemos el tiempo, cuando en realidad sabemos muy en el fondo que sí podríamos hacerlo, pero que simplemente estamos esquivando esa tarea. La pereza muchas veces es como una bola de nieve que va dando vueltas desde la cima de la montaña y a medida que va girando en descenso se va haciendo más grande, se va llenando de más nieve y se va volviendo algo gigantesco que nos puede aplastar llegando a generar accidentes si es que lo que empieza por una pequeña siesta por ejemplo, puede terminar convirtiéndose en querer estar durmiendo todo el tiempo o lo que empieza por aplazar ciertas cosas, puede terminar convirtiéndose en un aplazamiento indefinido de tareas, de actividades, de sueños. La diligencia puede ser un medicamento o un tratamiento a la pereza. La diligencia consiste en hacer las cosas con buena voluntad, en hacerlas con buena intención, en darle importancia a los detalles, en estar presentes en lo que se está haciendo,
en estar concentrados en las labores que se realizan. La diligencia tiene que ver también con hacer las cosas con amor, con una buena actitud, con amor y por amor a las personas para las que trabajamos, a las que les servimos. Otro elemento que puede ser un tratamiento para la pereza es la disciplina. Siempre se habla de la disciplina y la disciplina consiste en tener ciertos hábitos, ciertas costumbres, en cultivar ciertas maneras y esto no se hace de un día para otro, estos se crean paulatinamente, se van desarrollando con el tiempo, de ninguna manera es algo instantáneo y hoy puedes dar el primer paso para empezar a hacer este tipo de cosas. Por ahí existe una frase que dice que, la disciplina consiste en hacer las cosas aún sin ganas de hacerlas, aún sin deseos, pero cuando empiezas a hacer las cosas, esas ganas y esos deseos van a ir llegando, porque tu sistema fisiológico y psicológico se van a ir activando, se van a ir estimulando a la medida que realices esa actividad. La pereza tiene mucho que ver con la patología de no poder diferenciar el yo del otro, es decir, a esto le llamamos simbiosis, relaciones simbióticas o personalidad simbiótica donde yo no logro diferenciar mi yo del otro y cuando veo una diferencia me genera mucha crisis, mucho conflicto, cuando veo que el otro no quiere ser igual que yo o no está de acuerdo conmigo en todo, lo puedo percibir como un enemigo y puedo querer destruirlo o sentir que él me va a destruir, por el simple hecho de pensar o sentir distinto de mí. Esta relación simbiótica es muy común en nuestra sociedad porque muchas veces nos han enseñado que eso es amor, pero es algo enfermizo como lo estamos viendo. Un ejemplo que se me ocurre es el de la rebeldía del joven para poder crear su identidad y de esta manera llegar a realizar su autodeterminación. Cuando hay pereza esto nunca ocurre y esta persona puede llegar a ser un adulto subyugado a los caprichos de sus padres, un adulto que le puede costar trabajo poner límites y reconocerse como un individuo con necesidades y deseos personales, diferentes a los del grupo al que pertenece. En la relación de pareja esto se ve mucho cuando las personas son demasiado complacientes, la persona puede decir, no importa, hazme lo que quieras, yo hago lo que tú quieras con tal de complacerte. Un amor complaciente donde se olvida la persona de sí misma y solo piensa en complacer al otro, en tener feliz a la otra persona y se olvida de su propio yo, llegando a considerarse como un objeto que da placer, pero desconociendo sus propias necesidades y su identidad. En las prácticas sociales esta pereza se vuelve en una cuestión simbiótica, se ve como ese deseo de vivir siempre en el status quo, es decir, cuando las personas dicen, que las cosas no cambien, así estamos bien. ¿Para qué vamos a protestar? ¿Para qué vamos a cambiar de maneras? ¿Para qué vamos a elegir a otro líder? Las cosas están bien así. La persona puede ser consciente de que las cosas no están bien pero quiere que las cosas sigan igual y todo esto lógicamente tiene mucho que ver con la pereza, porque todo cambio requiere una reorganización, un trabajo duro y un desacomodarse. Oración. Te doy gracias Señor por el proceso de esta lectura, quiero Señor entregarte los defectos de mi corazón. Quiero liberarme de la ira, del orgullo y de la vanidad, de la envidia, quiero liberarme de la avaricia, de la cobardía, de la gula, de la lujuria y de la pereza. Amén. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál es el defecto de carácter que más me toca? ¿Cuál es el defecto de carácter que más me molesta ver en las personas? Ejercicios. Puedes tener más contacto con la naturaleza y si puedes hacer algo por ella mucho mejor. Puedes identificar en qué momentos has caído en el orgullo y tratar de resolver esta situación. Puedes hacer un día de ayuno de alguna cosa que te guste mucho. Puedes empezar a disfrutar de la belleza, por ejemplo de la música, de la pintura o el del teatro. Últimas palabras. Las heridas del corazón, los obstáculos del corazón, los defectos del corazón, son diferentes facetas de situaciones que pueden llegar a alterar nuestra vida, que pueden llegar a truncar nuestro proceso de crecimiento personal. La idea es progresar, la idea es continuar, la idea es superar y trascender, es un proceso difícil, tal vez esto solo es un abrebocas, aquí solamente se presentan los primeros pasos de un camino que es extenso, que espero quieras empezar a transitar. Te invito a que no te conformes con la lectura de este libro, a que profundices en la lectura de otros libros, que asistas a conferencias, a retiros espirituales y a que acudas a todo el material que te ayude a estar cada día mejor. Oración. Gracias Dios por la lectura de este libro, te pido me ayudes a ponerlo en práctica y a iniciar este proceso de sanación de mi corazón. Amén. Preguntas para reflexionar. Hay un ejercicio que es simple, pero muy poderoso, que consiste en que todas las noches te preguntes: ¿qué salió bien en el día hoy que agradezco? Acto seguido preguntarse:
¿Qué pudo haber sido mejor? Es simplemente ver qué cosas puedes mejorar, qué cosas dejaste de hacer, por ejemplo, acto seguido visualizar brevemente. ¿Cómo será mi día de mañana? Pensar en las cosas más importantes para el día de mañana. Este ejercicio no quita más de 15 minutos, es muy simple, pero muy poderoso. Si lo haces todas las noches, vas a ver un gran avance en tu proceso. Bibliografía. Biblia Dios habla hoy. Edit. Minuto de Dios. Burbo L. 2017. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. México. Edit. Sirio. Loyola, I. 2016. Ejercicios espirituales. Edit. Societas Labrorum. Naranjo, C. 2000. El Eneagrama de la Sociedad. Males del mundo, males del amor. Edit. La llave. Pearls, F. 1942. Yo, hambre y agresión. Edit. La Sociedad de Cultura Valle Inclán. Sinai, Sergio, Blarberg. Pablo, 1995. Gestalt para principiantes. Buenos Aires. Edit. Era Naciente.